Hola, ¿cómo están? Les habla aquí Jerónimo Larte, soy integrante del grupo Narrativas Esotéricas y estamos haciendo contenido para la clase de Narrativas Urbanas, hablando de el esoterismo. Aquí en cabina me acompaña mi compañera Natalia. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Cómo te trata tu día? No, pues Vamos la desde esa vida parte. me trata bien. Últimamente soñando con demonios y sombras, pero así como que le va a dar a uno, ¿cómo es que se llama eso? Que uno se, Sí, sí, tranquilo. ay, que uno se despierta en medio del sueño, pero todavía el cuerpo sigue dormido, entonces Ah, empieza a tener la parálisis del sueño. eso. Sí, me ha pasado también. Bueno, Natalia, quería conversar aquí un momento contigo respecto a esta cuestión del esoterismo, que es muy sonada, pues digamos, en algunos ámbitos y en otros ámbitos es casi silenciada, inexistente. Entonces vamos a discutir un poco qué es eso de lo esotérico y cuál es la visión que tenemos nosotros, pues, de la sociedad respecto a lo esotérico. El esoterismo como tal, digamos, la definición de diccionario, por decir así, que es aquello que está oculto a la ciencia, digamos que tiene metodologías de experimentación y toda la cosa, pero no tiene como tal un respaldo científico. Entonces dentro de esto, de esta definición, podría caber todo aquello que no tenga el respaldo científico, llámese magia, alquimia o también religión. ¿Cómo podría funcionar esto ahí? ¿Tú qué opinas, Natalia? No, pero es que yo creo que hay un problema pues en la definición como tal. Lo que pasa es que yo creo que hay un problema en la definición como tal, porque es que el término esoterismo viene de la antigua Grecia. Ajá. Y ese término se usaba, por ejemplo, para las enseñanzas que daban, no sé, el grupo de los pitagóricos, incluso el grupito selecto de Platón, que era la manera en cómo se educaba a las personas. Era un grupo selecto de personas a las que se les revelaba ciertos secretos que eran desconocidos para el común, ¿cierto? Y ese es el conocimiento, pues, de antes. Yo creería que esoterismo, ay, no sé. O sea, viene de su parte en que tiene como un componente de un conocimiento que está oculto para la mayoría de las personas y que se devela para un cierto grupo selecto de un grupo social, ¿verdad? Sí, podría ser, pero entonces hay el problema de por qué creo que de pronto la religión no tiene sentido ponerla ahí, porque es que no es una, no sé. O sea, no es una ciencia, pero si uno le pregunta a un científico, él podría como que cortar con el mismo cuchillo la religión como con las prácticas que nosotros consideramos esotéricas. Pero si le preguntamos, por ejemplo, a un sacerdote, encomendarse a la Virgen, encomendarse a Cristo, a un santo, él no lo podría tomar tanto como esotérico, ¿verdad? Para él sería una cosa como completamente natural, legal, por decir así, relacionado como tal a su práctica, a su culto. Es que ahí estamos hablando del rol de la religión predominante. Ajá. O de la práctica religiosa predominante, pero no creo que la religión sea una práctica que lleve al conocimiento de ciertos secretos como lo podrían ser ciertas pues prácticas esotéricas como la magia, no sé, de pronto la Wicca, que es con un grupo de iniciados, hay una bruja que enseña a los iniciados sobre esos secretos. También tienen sus códigos y tienen sus cosas, cosa que la religión no hace. Entonces, bien sea el budismo, bien sea la religión católica, bien sea el hinduismo, no son prácticas exactamente secretas. O no sé, solamente, digamos, se podría aplicar quizá un poco en el estilo de vida que llevan ciertos sabios cuando se aíslan y empiezan a adquirir los secretos que les son revelados a través de la fe, diría yo. Sí, y es muy curioso que lo menciones así, porque digamos dentro del esoterismo, pues tal cual como nos lo presentan ahorita, hay un sincretismo muy grande. O sea, el esoterismo como que trasciende un poco las barreras que la religión se encarga de trazar. Por ejemplo, en la religión está muy claro, por ejemplo, que el cristiano va de este lado, el islámico va de este otro, el judío del otro, pero en cambio, por ejemplo, tú entras en una tienda esotérica y perfectamente puede estar Tutankamón al lado de Buda, al lado de
los arcángeles al lado de un símbolo de, no sé, la Pachamama. O sea, es como que si el esoterismo, como lo entendemos por ese lado, estuviera un poco más apartado como de estos dogmas, como que entiende un poco más la energía como sustancial de las cosas. Yo creo que eso tiene más que ver con el mercado de religiones que hay ahora, porque uno ya va a cualquier lado y puede tomar cualquier cosa de cualquier religión. O sea, uno va a una tienda y uno busca en internet y puede tomar los rituales que le gustan de alguna religión vikinga o budista o cosas así. No creo que tenga tanto que ver con el hecho como tal de que sea esoterismo, sino más bien con el cambio en las dinámicas de consumo de la religión. Es cierto, entonces la religión ya no se vuelve, bueno, diferenciando un poco como estos dos términos que me parece importante, ¿no? La religión y la religiosidad, porque digamos la religiosidad es una cosa como que está ligada al conocimiento, pues al entendimiento, a la condición humana, por decir así, y es como esa cosa que lo trasciende y siente que hay cosas más allá, más grandes que él, más poderosas que él, y como que él le debe pues cierto respeto, cierto conocimiento, cierta admiración a algo que lo trasciende. O sea, como la conexión espiritual. Exactamente. Más bien sería como lo espiritual. Ajá, y lo esotérico serían como prácticas. Exactamente. Que además de ayudarte a conectar con eso espiritual, bien sea en lo que creas, también te puede ayudar a conseguir ciertas cosas. Entonces yo creo que más por ahí se enfoca la manera en cómo actualmente nosotros vemos el esoterismo. Sí, como una manera de canalizar esa misma religiosidad, puede ser, esa necesidad de conexión. Sí, y es que es muy charro porque dependiendo de la religión, entonces ya ciertas prácticas se transforman en prácticas que no tienen tanto que ver con, digamos, el Dios o algo así, sino que se vuelven más bien en rituales que te proporcionan cosas como... Depende de la visión de una religión, de un grupo religioso o el otro, que lo que estén haciendo esté bien o mal. O sea, es como... O sea, ahora el esoterismo se ve como algo oculto, así como al principio. Sin embargo, es oculto gracias, por ejemplo, a la religión predominante que tenemos, la religión católica. Se ha transformado en algo casi pagano, un conocimiento maldito. Entonces es por eso que el esoterismo, aunque tenga un sincretismo y aunque también se base en ciertos elementos de la religión católica, ahora se ve como algo oscuro. Y también depende de la mirada de la religión que lo esté viendo, ciertas prácticas, incluso que hagan parte de una religión, pueden verse mal, incluso pueden acercarse a eso que sea esoterismo. Por ejemplo, danos algún ejemplo como de ese tipo de prácticas. Por ejemplo, la religión católica versus la religión protestante con respecto a encomendarse a ciertos santos. Entonces es muy normal, digamos, en este país del Sagrado Corazón, encontrar personas que van y se encomiendan a tales santos, hacen promesas, incluso ponen a los santos a pagar penas. Hay un santo que es para la gente que no, para los solteros. Entonces ellos lo ponen de cabeza y lo ponen a penar para poder que les cumpla lo que quieran, que le traigan el amor. Eso desde el punto de vista de la religión protestante, aunque tienen como una raíz, o sea, tienen la misma raíz, es alabar imágenes que no son Dios. Incluso la misma alabanza a la Virgen María y sus distintas apariciones, eso para ellos es alabar imágenes y eso no está de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Y entonces, dependiendo del filtro de la religión que tú veas, hay cosas que se pueden transformar en prácticas esotéricas o no. Y el sincretismo es una de las cosas que ayuda a decir si esta práctica es esotérica, si es un conocimiento
que no es el hegemónico. Es cierto. Y es transversal a todas estas prácticas, bien sean pues aplicadas en cualquier filtro. La fe es como el elemento que está en común a todas estas cosas, porque digamos así tengan el aval de la religión predominante o no, la fe es ese elemento que siempre tiene que estar, y digamos lo que diferencia a estas prácticas de cualquier práctica científica, porque si digamos la ciencia tiene una hipótesis y un método científico en el cual la fe tiene que ocupar otro plano, aquí se sigue utilizando la fe como esa, no sé, como ese motor de la búsqueda para que pasen las cosas. Ya, ¿qué más digo? Sí. No, quizás contar alguna como experiencia, como de la que tengamos conocimiento. Esotérica. Y ocultos que en estos momentos están en todas partes y que han hecho, o sea, nos han levantado como sociedad gracias a una porquería de EPS y a una mala cobertura en salud. Son los conocimientos en plantas, los conocimientos de las plantas. Eso antes, digamos en la Europa en la que se mataron todas esas pobres mujeres, adjudicándoles el carácter de bruja. O sea, el conocimiento de las plantas antes era visto como una práctica pagana. El sanar a las personas a través de la creación de pócimas y menjurjes extraños que para ciertas personas eran difíciles de entender. Era casi un conocimiento que se transmitía entre las mujeres de las familias, entre las matronas, para poder ayudar y sanar a las personas. Ese conocimiento que antes fue visto como algo negativo, algo pagano, algo malo, ha sostenido la salud de por ejemplo, nuestra sociedad. Nuestros abuelos, nuestras abuelas fueron curados con ese conocimiento. Sí, es un conocimiento que, digamos, no es exactamente secreto, sino que hay ciertas personas que se dedican a estudiarlo. Mi bisabuela, mamá Margarita, ya vivía en Urrao y era muy buena para aprender idiomas. Ella, a pesar de ser mulata, aprendió a leer y a escribir, y ella aprendió a hablar ciertas lenguas indígenas de ciertas tribus que pasaban por Urrao comerciando. Ella se sentaba a hablar con los miembros de esas tribus y aprendía sobre sus conocimientos sobre las plantas, cosa que escribía en un gran libro, un compendio sobre plantas medicinales que ella tenía, y gracias a eso ella se convirtió, por ejemplo, en una de las curanderas del pueblo. Era partera, ella era curandera, y además de eso tenía la habilidad de juntar al pueblo, porque allá iban y se le metían en la casa las señoras, y ella abría los libros y les leía novelas de amor. La Manuela, ¿cómo era que se llamaba así? La Manuela. Incluso tenía por ahí guardados unos libros de esos que prohibió la iglesia en ese tiempo. Pero bueno, entonces sí, ya. Qué interesante eso. También como para que recordemos que quizás en nuestras familias cada quien tiene su historia esotérica, su personaje esotérico. O sea, si lo vemos de esa manera, este término no está tan lejos como parece. Bueno, Natalia, te agradezco mucho por venir aquí a conversar conmigo, y ojalá podamos vernos en una próxima ocasión. Gracias. Y bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Sigan en sus casas y sigan consultando todo el contenido de Narrativas Esotéricas.